siendo yo un muchachón, esa palabra está en desuso, ¿verdad? Hace mucho tiempo de eso. Sí. Siendo el presidente Leonel Fernández en el ejercicio de su primer gobierno, a mí me impactó mucho un folleto, un ensayo, una presentación en público, impresa, que me llamó mucho la atención porque me daba la sensación como que humanizaba al presidente, a Fernández en ese tiempo. Oye, como decía esa publicación, ayudemos a Leonel a gobernar. Y fueron un grupo social de apoyo a Leonel a gobernar. Comenzaba el presidente Fernández su ejercicio profesional como presidente y había un proceso de reforma, de modernización del Estado. ¿Tú recuerdas, Fafa, ese proceso donde se modernizaron las instituciones públicas, se modernizaron el aparato de servicio público, la licencia, el pasaporte, la cédula, un montón de servicios públicos se modernizaron? Pero me impresionó mucho esa expresión de ayudemos a Leonel a gobernar, con una foto de Leonel en el frente del documento donde planteaba algunas cosas de cómo hacer que el presidente Fernández gobernara mejor. Esos eran unos grupos sociales de apoyo, de base social. Me acordé de esto por la situación por la que pasa el presidente Luis Abinader y el retiro de la reforma, de la modernización de la reforma fiscal. Me acordé de eso porque sentí que el presidente se sentía un poco solo en su lenguaje comunicacional. Y mucha gente de su estructura gubernamental como que se desentendieron, se quitaron, se preservaron para su posible candidatura para el 28. Y yo me acordé de la frase de Leonel, que le hicieron a Leonel unos grupos sociales. Entonces yo digo, ayudemos a Abinader con la reforma fiscal. El presidente Abinader necesita la ayuda social para llevar esta reforma, que aunque él la retiró y no ha dicho qué va a hacer, evidentemente se sabe que por algún lado hay que buscarle dónde montar esa reforma fiscal, llámese como se llame y dependiendo el ángulo que se le busque. Ayudemos a Abinader con la reforma fiscal. ¿Qué ha pasado? Es que el gobierno puso la carreta delante de los caballos en el proceso. ¿Cuántas veces le dijimos que era al Consejo Económico y Social? Les voy a decir esto. En la Constitución del 2010, en el artículo 251, que se crea el Consejo Económico y Social, escuchen qué es lo que dice. La concertación social es un instrumento esencial para asegurar la participación organizada de empleadores y trabajadores y otras organizaciones de la sociedad de la construcción y fortalecimiento permanente de la paz social. Les reitero, fortalecimiento permanente de la paz social. Para promoverla habrá un Consejo Económico y Social, órgano consultivo del Poder Ejecutivo en materia económica, social y laboral, cuya conformación y funcionamiento serán establecidos por la ley. ¿Qué es lo que establece esto? Dice esta información. La Constitución de la República del 26 de enero del 2010 dedicó un capítulo exclusivo a la concertación social y elevó a rango constitucional la institución del Consejo Económico y Social en su artículo 251. Bueno, ¿por qué le decíamos nosotros al presidente Abinader y a su gobierno que tenía que llevar la propuesta al Consejo Económico y Social? Porque de lo contrario era poner la carreta delante de los caballos y una cosa así no puede funcionar. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con el presidente que no quiso activar la figura constitucional del Consejo Económico y Social? ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Por qué no quiso activar esa figura tan fundamental? Es tan fundamental que le voy a dar estos números del Consejo Económico y Social. ¿Sabe cuántas organizaciones hay? 43 organizaciones dentro del Consejo. Hay 3 sectores sociales, entre el que está el económico. Y hay 45 consejeros. Y hay 6 comisiones. 6 comisiones. Eso te aborda un montón de temas que abarca la estructura social en sentido general, administrativa, jurídica, económica, laboral, que por cierto se metió ahora en estos días también en la modificación del Código Laboral, que también debería ir al Consejo Económico y Social. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir al presidente Abinader? Que se veía muy, como dirán en salud, muy descompensado en su comunicación gestual y directa en la semanal, a propósito de que tuvo que retirar como sin pena ni gloria su propuesta. La llevó al Congreso Nacional, la llevó al escenario menos indicado, sino
posterior a revisar con todos los sectores en el Consejo Económico y Social. Presidente, no se desanime. No se desanime, retome la propuesta con las indicaciones que las alertas sociales le indicaron que había otra manera de hacerlo. Y yo digo y reitero, ayudemos a Abinader con la reforma fiscal.